Hola, soy Isaac Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a seguir hablando de cuáles son las tendencias musicales que se produjeron en el siglo XX. Lo primero que hay que decir es que en el siglo XX existen dos grandes corrientes musicales. Primero, lo que se conoce como música popular urbana, música de consumo, el pop, el jazz, el rock, y en un segundo lugar, lo que se conoce como música académica o música culta. Dentro de esta corriente encontramos la música de tradición tonal, aquella que se enmarca, que sigue utilizando el sonido y la tonalidad como lenguaje propio, y la segunda tendencia son las músicas de vanguardia. Puesto que en el vídeo anterior ya he hablado de cuáles son las características de la música de tradición tonal, en este vídeo voy a dedicarlo a las características de la música de vanguardia y a los estilos de vanguardia. En primer lugar, hay que decir que lo que busca la característica común de todas las corrientes de vanguardia, lo que buscan es rechazar todo lo establecido, todas las reglas, todo lo que sonaba a tonalidad, a ritmo, a melodía, a armonía. Es un rechazo de ese material sonoro. Lo que buscan es crear un nuevo material sonoro, un nuevo lenguaje sonoro a través de la utilización de nuevos timbres, de nuevos instrumentos, de sonidos manipulados tecnológicamente y de un nuevo material sonoro. Incorporando como material sonoro tantos sonidos como lo que hasta ese momento se conocían como o se consideraban como ruidos. Así pues, en el siglo XX se producen gran cantidad de corrientes musicales. En este vídeo vamos a hablar de alguna de ellas. Es muy importante decir, antes de entrar a hablar de cada una de los estilos, que de forma tradicional se suele dividir los estilos del siglo XX en dos mitades. Primera mitad del siglo XX o estilos de la segunda mitad del siglo XX, aunque en este vídeo las vamos a ver todas reunidas. Vamos a hablar de la primera de estos estilos, que es el atonalismo y el dodecafonismo. Atonalismo significa no tonalidad, no un marco tonal establecido, es decir, romper con esas relaciones dentro de la tonalidad, de las relaciones entre tónicas, dominantes, etc. Después de esta disolución de la armonía tradicional, el siguiente paso que llegó fue el dodecafonismo. El dodecafonismo lo que significa es una utilización de los 12 sonidos de la escala, pero no los 12 sonidos de la escala de forma que nos recuerda a esa escala, esos sonidos que nos recuerdan constantemente a la utilización de un marco tonal, de una escala determinada, sino que esos 12 sonidos tienen la misma importancia, y para tener esa misma importancia no aparecen en el orden de una escala, sino que aparecen los 12 sonidos dentro de una serie, de forma que pueda aparecer el sonido 4, 6, 8, 12, 7, etcétera, etcétera. Esta serie de los 12 sonidos desordenados, podríamos decir, forma el eje o el motivo central de la obra, de forma que una vez que no puede aparecer nuevamente ninguno de estos sonidos hasta que no acaban la serie entera. Es cierto que esta serie puede aparecer de distintos modos para dar lugar a más posibilidades en el compositor. Como compositores centrales del atonalismo y el dodecafonismo hay que destacar a Arnold Schoenberg, Anton Weber o Alban Berg, que forman lo que se conoce como segunda escuela de Viena. Y como obra hay que destacar esta suite de Schoenberg, que escucharemos ahora. Un momento para darnos una imagen de este tipo de música.
¿de acuerdo? Hemos podido oír como esta música no nos recuerda a ningún marco tonal, ninguna escala, nada que ver con el sistema musical anterior, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se persigue con el atonalismo y el dodecafonismo? La siguiente corriente, aunque se produce, es cierto que esta corriente se produce en la segunda mitad del siglo XX, sería el serialismo integral y está muy relacionada con el dodecafonismo. El dodecafonismo lo que hace es serializa los 12 sonidos de una escala y el serialismo integral lo que hace es que serializa todos los parámetros musicales, intensidades, timbres, duraciones. Aquí el centro de interés es el control de todo el material sonoro, la construcción de un nuevo lenguaje musical propio. Y tenemos como grandes compositores de este estilo a Pierre Boulez, Stockhausen o Luigi Nono. La siguiente, otra de las corrientes destacadas musicales es el futurismo, una corriente artística que tiene su origen en la primera mitad del siglo XX. El futurismo lo que busca como centro de interés es la defensa de la nueva sociedad industrial y sobre todo la defensa de esa velocidad, la incorporación de los ruidos, de los sonidos de ambiente o incluso de la imitación de con los instrumentos de esos ruidos y de estos sonidos. Hay que destacar dentro de esta corriente a Russolo o a Honegger con la obra Pacific 231, que nos evoca a un tren. Vamos a escucharla un momentín para tener este ejemplo. Mirad. Continuando con las corrientes musicales del siglo XX, hablaremos de la música concreta. La música concreta tiene como característica principal la utilización de sonidos reales, de sonidos concretos, pero modificándoles, dándoles un tratamiento tecnológico para manipular esos sonidos. Lo que se pretende es buscar o crear un mundo sonoro abstracto y el centro de interés en este tipo de música es el sonido, ¿no? el material sonoro. Destacar dentro de esta corriente a compositores como Ligeti o Per Schaeffer. Muy relacionado con esta corriente encontramos lo que es música electrónica y música electroacústica, que son muy similares al anterior, es decir, la música electrónica lo que la caracteriza es la utilización de sonidos producidos por aparatos sintetizados, que los sintetizan. Es decir, son sonidos no reales, sino creados por aparatos electrónicos. En cambio, la música electroacústica hace una combinación, una especie de combinación de ambos estilos, tanto de música concreta como electrónica, ya que la electroacústica combina tanto sonidos concretos como electrónicos en esta manipulación, en esta creación de nuevas obras musicales. Y el interés sigue siendo eso, el mundo sonoro, la creación de esa atmósfera de sonido y de ese nuevo lenguaje. Destacar aquí, por ejemplo, a Berio con las diferencias para instrumentos y cinta magnetofónica, o a Stockhausen como obras como esta que vamos a escuchar ahora, que es Helicopter. La siguiente corriente sería la música aleatoria, que surge como oposición a las normas
y a la música tan rígida del serialismo integral. Lo que pretende la música aleatoria es crear obras abiertas, donde el intérprete las complete y les dé vida. Y sobre todo, no solo el intérprete, sino el momento preciso de esa interpretación. Aquí lo que se pretende es encontrar una obra abierta que tenga múltiples posibilidades, que no solo dependa del compositor, de su creatividad, sino que dependa del intérprete y de ese momento. Para crear este tipo de obras, la música aleatoria utiliza un lenguaje simbólico nuevo, donde el compositor crea un código preestablecido para que después sea el intérprete quien lo pueda interpretar. ¿De acuerdo? Como compositores destacados podemos encontrar a John Cage. Y vamos a escuchar ahora un fragmento de esta partitura de Fontana Mix. Para ir acabando, vamos a hablar de la música estocástica, de una corriente que lo que busca es crear música con ordenadores, funciones matemáticas. El centro de interés aquí es la propia construcción de la obra, aquello que produce la construcción musical, ¿no? Sobre todo destacar a Xenakis. Y como última corriente hay que destacar del minimalismo. El minimalismo es la utilización y la repetición constante y variada de un motivo mínimo muy pequeño que a través de esa repetición constante y poco a poco de su variación va a crear una sensación sonora diferente y muy concreta. Esta corriente puede utilizar un estilo tonal mucho más cercano a la tonalidad que los estilos que hemos visto hasta ahora. Y sobre todo es eso, lo que busca es esa búsqueda de una sensación sonora. Como compositor destacado podemos encontrar a Philip Glass, compositor actual que ha hecho muchas bandas sonoras muy importantes con este estilo musical. Así que nada más, voy a despedirme con un fragmento de música minimalista, con este fragmento, que es Einstein, de Philip Glass.